Hola, gracias por estar aquí. Soy su hermana en Cristo, Rita Blanco, y es una bendición poder compartir juntos este devocional de la palabra del Señor. Esto es Devocionales que Edifican, Rita E. Blanco. Mi deseo es que este mensaje edifique nuestras vidas y fortalezca nuestra relación con el Señor Jesucristo, obedeciendo también al llamado de su palabra a exhortarnos y animarnos unos a otros cada día. Como dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También deseo obedecer el mandato de compartir la palabra de Dios con otras personas, para que más vidas puedan conocer de su amor y de su verdad. Veamos Mateos 28:19 que nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Le invito a compartir este mensaje para que otras personas también reciban la bendición de la palabra de Dios. Hoy es martes, junio 2 del 2026, y el devocional de hoy lo he titulado La tragedia del miedo y la incredulidad. Hoy revisaremos y estudiaremos en el libro de Números, los capítulos 13 y 14. El versículo clave está en Números 14:24, que nos dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Descripción. Números 13 y 14 narran uno de los momentos más decisivos en la historia de Israel durante su peregrinación por el desierto. Después de haber sido liberado de Egipto y de haber presenciado numerosos milagros de Dios, el pueblo llegó a las puertas de la tierra prometida. 12 espías fueron enviados a explorar Canaán y regresaron confirmando que era una tierra abundante, tal como Dios había prometido. Sin embargo, 10 de ellos se dejaron dominar por el temor al observar la fortaleza de sus habitantes, mientras que Josué y Caleb confiaron que el Señor les daría la victoria. Estos capítulos muestran el contraste entre la fe y la incredulidad. Mientras Josué y Caleb miraban las promesas de Dios, la mayoría del pueblo se concentró en los obstáculos y permitió que el miedo gobernara sus decisiones. Como consecuencia, Israel rechazó entrar en la tierra que Dios les había dado y sufrió las consecuencias de su incredulidad. A través de este relato aprendemos que las promesas de Dios son más grandes que cualquier dificultad que enfrentemos. Números 13 y 14 nos desafían a confiar en el Señor, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles, recordándonos que la fe honra a Dios y que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Veamos la misión de los 12 espías. Números 13. Los 12 espías exploran Canaán. Cuando el pueblo de Israel llegó cerca de la tierra prometida, Dios permitió que Moisés enviara 12 hombres, uno de cada tribu, para reconocer la tierra de Canaán. Durante 40 días recorrieron el territorio y comprobaron que era una tierra muy fértil, tal como Dios había prometido. Incluso trajeron un enorme racimo de uvas junto con granadas e higos como evidencia de la abundancia de la tierra. Sin embargo, 10 de los espías regresaron con un informe lleno de temor. Reconocieron que la tierra era buena, pero enfatizaron la fortaleza de las ciudades, la presencia de gigantes y el poder de los habitantes. Llegaron a decir que los israelitas parecían langostas en comparación con ellos. Solo 2 espías, Josué y Caleb, confiaron plenamente en Dios. Caleb animó al pueblo diciendo que debían subir y tomar posesión de la tierra porque Dios les daría la victoria. Ellos miraron la situación desde la perspectiva de la fe, mientras que los otros 10 la miraron desde la perspectiva del miedo. Números 14. La rebelión del pueblo y el juicio de Dios. Al escuchar el informe negativo de los 10 espías, el pueblo se llenó de temor, lloró, murmuró contra Moisés y Aarón e incluso expresó el deseo de regresar a Egipto. Llegaron a proponer la elección de un nuevo líder para abandonar el plan de Dios. Josué y Caleb intentaron convencer al pueblo de que confiara en el Señor. Les recordaron que Dios estaba con ellos y que no debían temer a los habitantes de la tierra, pero la congregación se enfureció tanto que quiso apedrearlos. Entonces la gloria de Dios apareció ante toda la congregación. El Señor declaró
que aquella generación había visto sus milagros repetidas veces y aún así continuaba dudando y rebelándose. Como consecuencia, Dios decretó que ninguno de los adultos incrédulos mayores de 20 años entraría en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Además, Israel tendría que vagar por el desierto 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra. La generación incrédula moriría en el desierto, mientras que sus hijos serían quienes finalmente entrarían en Canaán. Cuando el pueblo escuchó el juicio de Dios, algunos intentaron entrar a la tierra por sus propias fuerzas, pero ya era tarde. Como Dios no estaba con ellos en aquella decisión, fueron derrotados por sus enemigos. Veamos Génesis 13, 14 y 15 que nos dice: Y Jehová dijo a Abraham, después de Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta es la misma tierra que el Señor había prometido a Abraham muchos años antes. Lo que Israel estaba contemplando en los días de Moisés no era una promesa nueva, era el cumplimiento de una promesa que Dios ya había hecho a Abraham. Veamos Deuteronomio 1, 21 al 23 que nos dice: Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Como podemos observar aquí, no dice ve y espíala, sino sube y toma posesión de ella, porque esa tierra ya les pertenecía. Vemos que el Señor les dice: no temas ni desmayes. Sin embargo, ellos pidieron autorización para enviar hombres delante de ellos, y al Señor le pareció bien. Podemos observar que, aunque el Señor ya les había dicho que aquella tierra era suya, ellos querían que otros hombres les dieran detalles de lo que encontrarían allí. A pesar de tener un padre bueno que nunca da algo malo a sus hijos, todavía les faltaba confiar plenamente en su palabra. Aquí vemos que, aunque conocían el poder de Dios y las maravillas que había hecho por su pueblo, deseaban comprobar por sí mismos si realmente valía la pena entrar en aquella tierra. Su confianza en Dios aún no era completa. En Números 3, del 24 al 25, vemos claramente que no había duda acerca de la tierra que el Señor les había dado. Era una tierra que ya les pertenecía por promesa divina. Ahora veamos lo que genera el miedo y la incredulidad. Números 3, de 26 al 28, presenta un contraste entre dos grupos de espías. Ambos vieron la misma tierra, pero regresaron con conclusiones diferentes. El problema del segundo grupo fue que veía los obstáculos, pero no tomaba en cuenta que Dios, el creador de todo cuanto existe, estaba guiando y acompañando a su pueblo. En Números 3, del 29 al 33, el problema no fue describir el peligro, porque todos enfrentamos circunstancias difíciles en la vida. El problema fue interpretar el peligro sin tomar en cuenta a Dios. Olvidaron que el Señor Todopoderoso era quien nos guiaba. En Números 14 vemos la rebelión del pueblo, como murmuraban contra Jehová, a pesar de que Caleb y Josué le explicaban que debían confiar en el Señor y no rebelarse contra él. En Números 14, del 8 al 10, vemos que el pueblo incluso quiso apedrearlos. Como consecuencia de su incredulidad, aquella generación no entraría en la tierra prometida. Los 10 espías que trajeron el informe negativo murieron delante de Jehová. Ellos no verían la tierra que Dios les había prometido, pero sus hijos sí heredarían la tierra que ellos despreciaron. Números 13 y 14 son capítulos muy importantes porque muestran el contraste entre la fe de Josué y Caleb y la incredulidad de los otros 10 espías y del pueblo. Muchas veces los creyentes enfrentamos la misma decisión: confiar en las promesas de Dios o dejarnos dominar por lo que ven nuestros ojos. 10 espías fueron gigantes y perdieron la esperanza. 2 espías
vieron al mismo Dios que había abierto el mar rojo y encontraron valor para creer. La diferencia no está en los obstáculos que veían, sino en el Dios en quien confiaban. Enseñanzas principales. La fe mira las promesas de Dios, la incredulidad mira los obstáculos. Dios cumple lo que promete, aunque las circunstancias parezcan imposibles. La murmuración y la incredulidad tienen consecuencias serias. Josué y Caleb son ejemplos de confianza y perseverancia en Dios. La obediencia debe darse en el tiempo de Dios, no cuando nosotros decidimos hacerlo. Ver los milagros de Dios no garantiza la fe. Es necesario confiar en Él de corazón. Este relato nos recuerda que Dios honra a quienes confían en Él, aun cuando la mayoría elija caminar por vista y no por fe. Gracias por acompañarme en este devocional. Si este mensaje de la palabra del Señor fue de bendición para su vida, le ruego suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con otros para que más personas también reciban el consuelo y la esperanza que viene de Dios.